Lo que está a punto de revelarse cambiará completamente su comprensión sobre el futuro de América Latina. Durante décadas hemos observado cómo Washington ha implementado estrategias encubiertas en nuestra región, golpes de Estado disfrazados de movimientos democráticos, sanciones económicas presentadas como política exterior responsable, intervenciones militares justificadas bajo el pretexto de seguridad nacional. Pero lo que Trump y su equipo están preparando para los próximos años representa algo fundamentalmente diferente y profundamente más peligroso. No se trata simplemente de aranceles o muros fronterizos. Estamos hablando de un plan sistemático que combina presión económica brutal, desestabilización política calculada y expansión del control corporativo estadounidense sobre recursos estratégicos latinoamericanos, litio, agua, tierras agrícolas, rutas comerciales. Este esquema no aparece en ningún documento oficial, pero sus componentes están dispersos entre declaraciones de asesores de seguridad nacional, memorandos filtrados del Pentágono y reuniones privadas con ejecutivos de compañías multinacionales. La arquitectura de este plan revela una verdad incómoda. Para ciertos sectores del poder estadounidense, América Latina nunca dejó de ser un patio trasero que explotar. Y ahora, con China expandiendo su influencia económica en la región y la multipolaridad global amenazando la hegemonía tradicional de Washington, la respuesta no es cooperación sino dominación renovada. Necesitamos entender exactamente qué se está planeando, quiénes son los arquitectos detrás de estas políticas y sobre todo, qué significa esto para millones de familias latinoamericanas, incluyendo aquellas aquí en Estados Unidos cuyas raíces y futuros permanecen profundamente conectados con nuestros países de origen. Permítanme comenzar con algo que raramente se discute en los medios tradicionales, pero que es absolutamente fundamental para comprender lo que viene. Cuando Trump habla públicamente sobre América Latina, escuchamos principalmente retórica sobre inmigración ilegal, caravanas y seguridad fronteriza. Eso es lo que quieren que escuchemos. Pero en las salas de reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, en los think tanks conservadores de Washington como el Heritage Foundation y el American Enterprise Institute, y en las conversaciones privadas con líderes corporativos, se está discutiendo algo completamente diferente. Se está hablando de lo que ellos llaman recuperación del hemisferio occidental y restauración de la supremacía estratégica hemisférica. Estos términos aparentemente técnicos y burocráticos esconden una realidad brutal. Un retorno completo a la doctrina Monroe del siglo XIX, pero actualizada para el siglo XXI, con todas las herramientas modernas de coerción económica, tecnológica y militar. La pregunta que debemos hacernos es simple pero profunda. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta intensificación del interés estadounidense en América Latina precisamente en este momento histórico? La respuesta tiene múltiples capas que debemos desentrañar con cuidado. Primero, existe el factor China, que no podemos ignorar aunque los medios estadounidenses lo simplifiquen hasta la caricatura. China ha invertido más de $150 mil millones en América Latina durante las últimas 2 décadas. Ha construido puertos en Perú, Brasil y Panamá. Ha financiado proyectos de infraestructura masivos desde Argentina hasta México. Ha establecido acuerdos comerciales con prácticamente todas las economías importantes del continente. Para Washington, esto no es simplemente competencia económica, es una amenaza existencial a lo que ellos consideran su zona de influencia natural e histórica. Cuando escucho a estrategas de política exterior en Washington hablar sobre China en América Latina, no están preocupados principalmente por ideología o por supuestas violaciones de derechos humanos. Están aterrorizados por la posibilidad de perder control económico y estratégico sobre un continente que Estados Unidos ha dominado durante más de un siglo. Pero hay algo más profundo operando aquí que va mucho más allá de la competencia con China. Estamos presenciando el colapso gradual del orden mundial unipolar que emergió después de la Guerra Fría durante 30 años, desde 1991 hasta aproximadamente 2020. Estados Unidos disfrutó de una hegemonía global prácticamente sin desafíos. Podía imponer su voluntad en el Medio Oriente, expandir la OTAN hacia el este europeo, dictar
respetar términos comerciales globales y mantener un sistema financiero internacional completamente centrado en el dólar estadounidense. Pero esa era está terminando ante nuestros ojos. Rusia ha demostrado en Ucrania que Estados Unidos y la OTAN no pueden simplemente imponer soluciones militares en su periferia. China ha construido una economía que ahora supera a la estadounidense en términos de paridad de poder adquisitivo. Los países del sur global están exigiendo una voz más fuerte en instituciones internacionales. Y crucialmente, muchas naciones están comenzando a comerciar en monedas diferentes al dólar, algo impensable hace apenas una década. En este contexto de hegemonía en declive, América Latina adquiere una importancia estratégica renovada para Washington. Si Estados Unidos no puede controlar Eurasia, si está perdiendo influencia en África y el Medio Oriente, entonces debe al menos asegurar completo dominio sobre su propio hemisferio. Esta es la lógica que impulsa el plan secreto de Trump, aunque para ser completamente honestos, este plan no comenzó con Trump ni terminará con él. Es una lógica bipartidista del establishment estadounidense que trasciende administraciones individuales. Pero Trump y su círculo interno le están dando una forma particularmente agresiva y poco disimulada. Ahora déjenme ser específico sobre los componentes concretos de esta estrategia porque es crucial que entendamos los mecanismos exactos de cómo opera el poder imperial moderno. No estamos en 1954 cuando la CIA podía simplemente organizar un golpe de Estado en Guatemala y instalar un régimen títere sin que casi nadie se enterara hasta décadas después. Vivimos en una era de redes sociales, teléfonos celulares con cámaras y comunicación instantánea global. Entonces las tácticas han evolucionado, se han vuelto más sofisticadas, más difíciles de rastrear, más fáciles de negar. El primer elemento del plan es lo que podríamos llamar guerra económica de espectro completo. Esto va mucho más allá de simples aranceles comerciales. Estamos hablando de un sistema coordinado de presión financiera que involucra al Tesoro estadounidense, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a las agencias de calificación crediticia y a las grandes corporaciones multinacionales trabajando en conjunto. Cuando un gobierno latinoamericano se niega a alinearse con las prioridades de Washington, de repente su calificación crediticia es degradada por Moody's o Standard & Poor's. De repente el Fondo Monetario Internacional condiciona cualquier préstamo a políticas de austeridad devastadoras. De repente inversores internacionales retiran capital del país creando crisis de divisas. Todo esto puede orquestarse sin que Estados Unidos aparezca directamente como el agresor. Es una forma de violencia económica que no deja cadáveres en las calles, pero que mata igualmente a través de hospitales sin medicinas, escuelas sin recursos y familias hundidas en la pobreza. Tomemos el caso de Argentina como ejemplo perfecto de cómo funciona este mecanismo. Durante años, Argentina intentó mantener cierta independencia en su política exterior, estableció relaciones más estrechas con China y Rusia y buscó alternativas al dominio del dólar en su comercio internacional. ¿Qué sucedió? Una crisis económica devastadora que hundió al país en hiperinflación y desesperación. Ahora tienen un presidente en Javier Milei que literalmente se declara anarcocapitalista, que quiere dolarizar completamente la economía argentina y que se ha alineado totalmente con Washington y con Israel en política exterior. ¿Es esto coincidencia o es el resultado predecible de años de presión económica sistemática que crea condiciones tan desesperadas que la población está dispuesta a aceptar cualquier solución, por radical que sea? El segundo componente crucial es lo que yo llamo la militarización sigilosa de la región. Estados Unidos no está construyendo grandes bases militares visibles al estilo de las que tiene en Alemania o Japón. Eso sería políticamente insostenible en América Latina, donde la memoria del imperialismo estadounidense todavía está muy viva. En cambio, están expandiendo su presencia militar a través de lo que llaman lugares de operación avanzada,
presupuestos de cooperación de seguridad y acuerdos de acceso rotatorio con fuerzas estadounidenses. Estos son términos técnicos que básicamente significan presencia militar permanente, pero sin llamarla así oficialmente. En Colombia, en Perú, en Chile, en Paraguay, en múltiples países centroamericanos y caribeños, las fuerzas estadounidenses tienen ahora acceso a instalaciones militares locales bajo el pretexto de combatir el narcotráfico o entrenar fuerzas locales. Pero aquí está la pregunta que nadie hace públicamente. ¿Contra quién se están preparando exactamente? El narcotráfico ha existido durante décadas y la presencia militar estadounidense nunca lo ha resuelto. De hecho, generalmente lo empeora, como vimos en Colombia, donde décadas de Plan Colombia y miles de millones de dólares estadounidenses no terminaron con la producción de cocaína, sino que la dispersaron geográficamente. La verdad es que esta infraestructura militar no está diseñada principalmente para combatir narcotraficantes. Está diseñada para proyectar poder estadounidense en toda la región, para monitorear gobiernos que podrían volverse demasiado independientes y para tener la capacidad de intervenir rápidamente si algún país latinoamericano intenta salirse del redil de manera demasiado dramática. Consideremos también el papel crucial de las operaciones de información y guerra psicológica, que es quizás el aspecto más insidioso de toda esta estrategia. Estados Unidos ha perfeccionado el arte de la manipulación mediática y el control narrativo a un nivel que hubiera hecho que los propagandistas de la Guerra Fría se sintieran primitivos en comparación, a través de financiamiento a organizaciones de la sociedad civil, a medios de comunicación aparentemente independientes, a influencers en redes sociales y a grupos de oposición política. Washington puede efectivamente crear movimientos de protesta orgánicos que parecen surgir espontáneamente de la voluntad popular, pero que en realidad están cuidadosamente orquestados y financiados desde el exterior. Hemos visto este patrón repetirse una y otra vez. En Venezuela, donde décadas de sanciones económicas han devastado la economía y luego esas mismas sanciones se usan como evidencia del fracaso del gobierno venezolano. En Bolivia, donde Evo Morales fue derrocado en 2019, en lo que solo puede describirse como un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos, aunque los medios occidentales se negaron a llamarlo así. En Nicaragua, donde Daniel Ortega, con todos sus defectos y autoritarismo creciente, enfrenta una oposición que recibe financiamiento sustancial de agencias estadounidenses. Y ahora vemos el mismo patrón desarrollándose en México, donde cualquier intento del gobierno de López Obrador de mantener políticas energéticas nacionalistas o de mantener distancia de Washington es inmediatamente denunciado como autoritarismo o incompetencia. Déjenme ser absolutamente claro, porque este punto es crucial y a menudo malentendido, incluso por personas bien intencionadas. Cuando señalo la intervención estadounidense en América Latina, no estoy diciendo que todos los gobiernos latinoamericanos sean víctimas inocentes sin defectos. América Latina tiene serios problemas de corrupción, gobernanza deficiente, desigualdad estructural y violencia que no pueden culparse enteramente en Washington. Nicolás Maduro en Venezuela ha cometido errores garrafales de política económica. Daniel Ortega en Nicaragua se ha vuelto crecientemente autocrático. Muchos gobiernos latinoamericanos de todo el espectro ideológico han fallado a sus ciudadanos de formas fundamentales. Pero aquí está el punto esencial. Los pueblos latinoamericanos tienen el derecho de resolver sus propios problemas, de cometer sus propios errores, de elegir sus propios gobiernos buenos o malos, sin que Washington constantemente ponga su dedo en la balanza. La soberanía nacional no es un lujo reservado para países poderosos, es un derecho fundamental de todos los pueblos bajo el derecho internacional. Cuando Estados Unidos interviene constantemente en América Latina, ya sea a través de presión económica, apoyo a golpes de Estado, financiamiento de oposición o manipulación mediática, está violando ese derecho fundamental, y lo hace mientras simultáneamente predica sobre democracia y autodeterminación, lo cual es una hipocresía tan obvia que resulta casi cómica si no fuera tan trágica en sus consecuencias.
Ahora hablemos sobre los recursos naturales, porque esto está absolutamente en el centro de la estrategia de Trump para América Latina. Aunque rara vez se discute explícitamente, América Latina posee algunos de los recursos más estratégicos del planeta para el siglo XXI. Tiene la mayor parte de las reservas mundiales de litio, esencial para baterías de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía renovable. Tiene vastas reservas de cobre, cruciales para electrificación y tecnología verde. Tiene la Amazonía, el pulmón del planeta y un repositorio de biodiversidad incomparable. Tiene acuíferos masivos de agua dulce en un mundo donde el agua se está convirtiendo rápidamente en el recurso más valioso. Tiene tierras agrícolas fértiles capaces de alimentar a miles de millones de personas. Para Estados Unidos y sus corporaciones multinacionales, el acceso privilegiado a estos recursos no es negociable. Pero aquí está el problema. Los pueblos latinoamericanos están cada vez más conscientes del valor de sus recursos y están exigiendo que esos recursos beneficien principalmente a sus propias poblaciones, en lugar de enriquecer a corporaciones extranjeras. Bolivia nacionalizó su litio. México está tratando de recuperar control sobre su sector energético. Chile eligió una convención constitucional que intentó incluir disposiciones sobre soberanía sobre recursos naturales. Estos movimientos hacia nacionalismo de recursos aterrorizan absolutamente a Washington y a Wall Street. El plan de Trump para América Latina incluye asegurar que estos recursos permanezcan accesibles para corporaciones estadounidenses en términos favorables. Esto se logra a través de lo que eufemísticamente se llama protección de inversiones en tratados comerciales, pero que en realidad significa que los gobiernos latinoamericanos no pueden regular corporaciones extranjeras sin arriesgarse a demandas multimillonarias en tribunales internacionales de arbitraje. Se logra a través de presión diplomática constante sobre cualquier gobierno que intente políticas nacionalistas, y cuando todo lo demás falla, se logra a través de desestabilización y cambio de régimen. Pensemos también en el componente tecnológico de esta nueva estrategia imperial. Estados Unidos está desesperado por evitar que Huawei y otras compañías tecnológicas chinas dominen la infraestructura de telecomunicaciones en América Latina. Han presionado agresivamente a gobiernos latinoamericanos para que excluyan a Huawei de sus redes 5G, a menudo sin proporcionar alternativas realistas comparables en precio y calidad. Esto no es realmente sobre seguridad nacional como afirman, es sobre mantener dependencia tecnológica latinoamericana de corporaciones estadounidenses, es sobre asegurar que los datos que fluyen a través de América Latina puedan ser accesibles a agencias de inteligencia estadounidenses. Es sobre prevenir que América Latina desarrolle cualquier grado de autonomía tecnológica que podría eventualmente traducirse en mayor independencia política y económica. El aspecto de inteligencia y vigilancia de esta estrategia es particularmente preocupante, aunque casi nunca se discute públicamente. Sabemos por las revelaciones de Edward Snowden que la NSA ha espiado masivamente a líderes latinoamericanos, incluyendo a la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Sabemos que Estados Unidos mantiene una vasta red de estaciones de escucha y recolección de inteligencia en toda América Latina. Sabemos que la CIA mantiene presencia activa en prácticamente todos los países latinoamericanos. Esta infraestructura de vigilancia le da a Washington un nivel de conocimiento sobre desarrollos políticos, económicos y sociales en América Latina que ningún otro país puede igualar. Le permite identificar amenazas a sus intereses tempranamente y responder antes de que movimientos políticos indeseables ganen demasiada atracción. También debemos hablar sobre el papel del dólar estadounidense en todo esto porque es absolutamente fundamental, aunque muy pocas personas realmente entienden su importancia. El dominio del dólar en el sistema financiero internacional le da a Estados Unidos un poder extraordinario sobre América Latina. La mayoría de la deuda latinoamericana está denominada en dólares. La mayoría del comercio internacional latinoamericano se realiza en dólares. Las reservas de los bancos centrales latinoamericanos están principalmente en dólares.
Esto significa que Washington puede efectivamente estrangular económicamente a cualquier país latinoamericano, simplemente cortando su acceso al sistema financiero basado en dólares, como ha hecho con Venezuela, Cuba y en menor medida con otros países que se salen de la línea. Cuando países latinoamericanos intentan reducir su dependencia del dólar, ya sea comerciando en monedas locales con otros países latinoamericanos, usando el yuan chino o explorando monedas digitales, Washington lo ve como una amenaza directa a su poder. Y aquí está la razón profunda. El privilegio del dólar le permite a Estados Unidos imprimir dinero y que el resto del mundo lo acepte como pago por bienes y servicios reales. Es una forma de extracción de riqueza sutil pero masiva. Si América Latina pudiera liberarse del sistema del dólar, representaría un golpe significativo al poder económico estadounidense global. Permítanme conectar todo esto con la experiencia vivida de millones de personas aquí en Estados Unidos que tienen raíces latinoamericanas. Cuando Washington implementa estas políticas de dominación en América Latina, las consecuencias no permanecen contenidas allá. Crean exactamente las condiciones de desesperación económica, violencia e inestabilidad que fuerzan a las personas a migrar hacia el norte. Luego esos mismos políticos que crearon las condiciones para la migración usan la migración como un problema político para justificar políticas aún más duras. Es un ciclo vicioso y cínico. Las sanciones económicas devastadoras contra Venezuela han contribuido directamente al éxodo de millones de venezolanos. La desestabilización de Honduras y El Salvador a través de décadas de intervención estadounidense creó las condiciones para las pandillas y violencia que ahora fuerzan a familias a huir hacia el norte. El apoyo estadounidense a regímenes corruptos y represivos en toda la región ha generado oleadas sucesivas de refugiados económicos y políticos, y aquí está la ironía cruel. Esos mismos migrantes que llegan a Estados Unidos huyendo de condiciones parcialmente creadas por política estadounidense son entonces demonizados, criminalizados y usados como chivos expiatorios políticos. Trump construyó gran parte de su base política sobre retórica anti-inmigrante, pero nunca aborda las causas raíz de por qué las personas migran. Nunca reconoce que décadas de política exterior estadounidense en América Latina han contribuido directamente a crear refugiados. En cambio, ofrece muros, detenciones, separaciones familiares y deportaciones masivas como soluciones, cuando en realidad estas medidas no abordan las causas fundamentales y simplemente añaden más crueldad a un sistema ya brutalmente injusto. Lo que estamos presenciando con el plan secreto de Trump para América Latina es esencialmente un intento de congelar a América Latina en un estado de subordinación permanente. Es un rechazo fundamental a la idea de que los pueblos latinoamericanos podrían alguna vez lograr verdadera independencia económica, autonomía estratégica o igualdad real en el sistema internacional. Es una visión que ve a América Latina exclusivamente como fuente de recursos, mercados cautivos y mano de obra barata, nunca como socios iguales o como sociedades con el derecho de determinar su propio destino. Pero hay razones para la esperanza, aunque debo ser honesto que son razones cautelosas y matizadas. América Latina ha cambiado dramáticamente desde las décadas de los 50, 60 y 70, cuando Estados Unidos podía derrocar gobiernos casi con impunidad. La sociedad civil latinoamericana es más fuerte, más organizada, más consciente de sus derechos. Los movimientos sociales, desde el Movimiento Sin Tierra en Brasil hasta las organizaciones indígenas en Bolivia y Ecuador, han demostrado capacidad notable para resistir y movilizarse. La memoria histórica de intervención estadounidense está viva y crea resistencia natural a imposiciones desde el norte. Y quizás más importante, el mundo multipolar emergente significa que América Latina tiene opciones que no existían durante la Guerra Fría. China, Rusia, India e incluso potencias medianas como Turquía e Irán ofrecen alternativas para comercio, inversión y cooperación que reducen la dependencia absoluta de Estados Unidos. La pregunta fundamental que
que enfrentamos es si América Latina podrá navegar con éxito este periodo peligroso de reaserción imperial estadounidense. La respuesta dependerá de múltiples factores: la voluntad de los pueblos latinoamericanos de defender su soberanía, la sabiduría de sus líderes políticos en construir alianzas y resistir presiones, la capacidad de movimientos sociales de movilizarse efectivamente y, crucialmente, la posibilidad de construir solidaridad genuina entre pueblos del hemisferio, incluyendo personas aquí en Estados Unidos que entiendan que su liberación está conectada con la liberación de América Latina, porque al final todos compartimos un interés común en un mundo más justo, más equitativo, más pacífico, donde ningún país domine a otros y donde todos los pueblos puedan prosperar con dignidad.